ministro, y ya estamos grabando también nosotros para tenerlo allí y poderlo colocar en la participación de cada uno de ustedes. Qué bueno, qué bueno. Ok. Ministro, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Voz de Esperanza Cali. También bienvenido a Voz de Esperanza TV. Gracias por aceptar la invitación de Voz de Esperanza, a la emisora del Salvador Eterno. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va, ministro Erwin? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Cristian. Un feliz día para todos los amigos que nos escuchan y nos ven, pues, a través del medio que se ha establecido para también la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Saludamos a todos los que nos escuchan. Esperamos que el Señor imparta grande bendición durante esta semana a cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a comenzar de inmediato con el himno que ha escogido el que es de Felipe Garigo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Así que vamos a escuchar. Derrama esa efusión, regalo. Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad, no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad, libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad, caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad, no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir
Bueno, le damos gracias al Eterno por la oportunidad maravillosa de tenernos en esta mañana con cada uno de los amigos que nos escuchan y nos pueden ver por este medio. Estamos realmente muy motivados y pedimos la dirección del Espíritu Santo para que sea Él mismo al abrir su santo libro y que pueda hablarnos en esta mañana y que su palabra pueda correr como raudales de agua viva y restaure corazones, bendiga familias y restaure a aquellas personas que se han ido de alguna forma del redil del Señor. Yo creo que ustedes puedan escuchar lo que el Señor tiene para ustedes en esta mañana, para todos nosotros, porque lo que espera el Señor es que nosotros podemos vivir una vida en santidad a Él. Yo quiero, antes de avanzar con la reflexión, donde vamos a estar ubicados durante esta semana, en este pasaje bíblico, los que les sea posible, inclinen su cabeza conmigo y puedan acompáñenme en esta oración. Nuestro Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad maravillosa de poder abrir los ojos a la luz de un nuevo día, por la satisfacción, mi Dios, que nos das de poder escuchar tu palabra en estas horas de la mañana. Estamos orando, Señor, en este momento por aquellas personas que han pedido oración, que están pasando por momentos difíciles, que están enfermos, Padre. Pon tu mano de restauración sobre aquellos enfermos, que su materia sea restaurada y esto sabemos que hablará bien de tu santo nombre. Aquellas personas, Señor, que tienen problemas emocionales, que están en ambientes depresivos, aquellos que quieren morirse, que ellos puedan descubrir la verdad de Cristo Jesús y el Espíritu de Dios pueda transformar sus vidas de gloria en gloria hasta el día de tu venida. Al abrir tu santo libro, Señor, déjanos sentir que realmente es menester poder estar en la sintonía del Rey del Cielo. Gracias porque escuchas y respondes. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a todos los que nos escuchan y nos ven por este medio, que se permitan abrir conmigo la palabra del Señor. Ubiquémonos en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer los dos primeros versículos. Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2. Miren lo que dice el Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios el Padre, santificados por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paz os sean multiplicados. Durante esta semana, con la ayuda del Eterno, estaremos espaciándonos en este versículo tan maravilloso. Hay muchos elementos importantes que nosotros necesitamos tener en cuenta. Debemos de identificar por qué Dios elige al ser humano, para qué lo elige, y desde luego que en ese para qué estaremos contestando cómo es que Dios elige al ser humano. Y es la pregunta que quizás yo no sé si muchos de los que nos ven y nos escuchan en este momento se la hayan hecho en algún momento. ¿Por qué Dios elige al ser humano? Pero antes es menester que podamos tener en cuenta desde luego la primera parte. El versículo 1 dice que Pedro es el que escribe. Y dice, él mismo habla de sí mismo que es apóstol de Jesucristo y está conduciendo su carta a todas aquellas personas que se encuentran en Asia, en Capadocia, en Bitinia, en diversos lugares. Si ustedes hacen un contexto, revisan mejor en el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles, lograrán identificar que a Asia el apóstol Pablo estuvo por ir, pero el Espíritu de Jesús le impidió. Estuvo por ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo le dijo que no fuera todavía, que era menester que en ese momento fuera a Macedonia, después de la visión que tuvo de un hombre macedonio que apareció y le dijo, ven y ayúdanos. En esa ocasión, pues dice la palabra del Señor que a través de ese ministerio que el apóstol Pablo realizó en ese lugar, pues surgió la iglesia en Filipos. ¿Sí? Con 2 familias inicia y bueno, el desarrollo del cumplimiento de la misión de una manera formidable en este lugar. Pero entonces el apóstol está escribiendo a aquellas personas que deben de tener un ambiente totalmente participativo de lo que está ocurriendo a los que no están en Jerusalén. Está hablando de una cantidad de personas que no tienen la facultad, la oportunidad de estar en ese lugar que todos desearían estar para adorar libremente al Señor. Y dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios el Padre, que es lo que vamos a utilizar hoy. La pregunta es, y llama un poco más la atención, la expresión presciencia. Es el único pasaje en la Biblia que utiliza este término, presciencia.
Y presciencia, para los que de alguna forma no ubican o no saben el significado, presciencia tiene que ver con el previo conocimiento de Dios. Tiene que ver con que Dios conoce el fin del mismo principio. Y esto, saben que saber esto alegra mucho mi corazón. Que Dios, el Todopoderoso, sabe qué es lo que va a ocurrir más adelante. Pero esperen, aquí en el pasaje bíblico, introductoriamente, la primera palabra que dice es elegido según el previo conocimiento de Dios. Y entonces es allí donde pensábamos. Coloquemos un ejemplo imperfecto para esto. Lograremos identificar el ambiente diferente que hay entre la facultad que tiene de elegir el ser humano y la facultad, desde luego, que tiene el Todopoderoso. Si hoy nos colocamos, nos vamos a hacer un partido de fútbol. Y tenemos a Cristian. Sí, Cristian, que le gusta también el fútbol, va al partido. Entonces, pensemos que es un partido donde vamos a estar con algunas de las iglesias de aquí de la ciudad. Él asiste a la iglesia del Edén y pensemos que la iglesia del Edén pues va a enfrentarse a tener este partido amistoso en Santa Paz con la iglesia del Paraíso, a la que conozco también muy bien. Entonces está la iglesia del Paraíso y está la iglesia del Edén. Están en ese momento, están en la cancha y todo lo demás. Pero resulta que en esa ocasión Cristian no llegó por alguna situación, pero Cristian era la estrella, lo que todo el mundo estaban esperando. Pero tristemente por allí apareció otro hermano. Ellos les falta un jugador, pero apareció otro hermano. Digamos que apareció Juan Carlos. El hermano Juan Carlos aparece. Y le dice: hermanos, pues aquí estoy yo. Si Cristian no ha llegado, pues eso quiere decir que el Espíritu de Dios me está impulsando para jugar este partido amistoso. Y entonces pueden ver ahora al hermano Juan Carlos, que nunca en la vida lo han visto con unos guayos, pero él tiene sus guayos, tiene su camiseta y dice atrás Ronaldinho de repente, y sus medias y todo. El hombre está totalmente listo, pero nadie nunca lo ha visto jugando al hombre. Pero les falta uno. Lo más probable es que le den la oportunidad de jugar. Y le preguntan de una vez: hermano, ¿y usted en dónde juega? No, yo siempre juego adelante. Adelante. ¿Estás seguro? Claro que sí, yo juego adelante. Entonces le dan la oportunidad. Bueno, juega adelante. Y entonces están todos los hermanos allí y comienza el partido. Es un partido bastante reñido porque los dos equipos están casi parejos. Hay figuras, digámoslo de esta forma, y se mueve el balón para un lado, para el otro. Está bastante fuerte el partido. La iglesia del Paraíso pudo avanzar con un gol. Pero entonces ahí tenemos a la iglesia del Edén, que también en su momento pudo empatar. Pero entonces ahora aparece, hay un tiro de esquina a favor de la iglesia del Paraíso. Y entonces está el hermano Juan Carlos, que baja también. De paso, me olvidé decirles que el hermano Juan Carlos se había comido ya 3 oportunidades claras de gol, solo con el portero, y los botó allá al palo de mango, al de chirimoya y al otro demás. Así que no pudo hacerlo. Todos los hermanos de alguna manera le están llevando ya la mala pues a Juan Carlos, porque dice que es bueno, pero realmente todos los descaches y todo lo demás les ha generado insatisfacción a todos. Es muy malo. Así que en ese momento él salió a defenderse, tiene peso, siente culpa, así que él bajó en ese momento del tiro de esquina y entonces fue disparado el balón y en ese momento salió el hermano Juan Carlos, saltó para rechazar, pero tal parece que se le olvidó hacia dónde tenía que rechazar y rechazó para su portería y ha metido un autogol. ¡Qué desastre! Realmente fue el peor partido en esa ocasión, pero el partido es de ida y vuelta. Ese partido, pues desde luego, con ese autogol, la iglesia perdió. Pero entonces el próximo domingo, que nos vamos a reunir otra vez, está la misma situación. Ahora apareció Cristian, el Salvador, dicen los hermanos, por supuesto. Ahí está Peñate, todo el mundo le grita a Cristian y están contentos y con gozo que Cristian esté en ese lugar. Pero entonces hay algo maravilloso. Aparece de nuevo, tristemente faltó el hermano Cristian David, que también juega muy bien, que jugó el anterior partido, pero ese día el hermano Cristian David no pudo llegar. Pero entonces apareció el hermano Juan Carlos de nuevo. Ahora el hermano Juan Carlos, bueno, ahora ya no tenía la camiseta de Ronaldinho, dijo, me trajo mala suerte, así que ahora tenía la camiseta de Messi.
Bueno, ahora decía Messi con sus guayos y todo lo demás, y el hombre dice, hermanos, yo he cometido un error, pues la ocasión pasada no fue mi día. Los buenos futbolistas también tienen sus malos ratos, no se preocupen, pero hoy yo quiero que me den la oportunidad de jugar. Yo les pregunto, ¿lo meten o no lo meten? Ya tienen un antecedente, ya vieron cómo jugó el partido anterior. Lo más posible que ustedes puedan estar pensando, igual que yo, es que prefiero jugar con 10 y no con otro que está jugando en contra de nosotros. ¿Saben qué? Es particular y bien interesante la forma como el ser humano logra determinar. Cuando tiene un conocimiento previo de alguien, entonces el ser humano se prejuicia y de una vez determinantemente dice, este no merece, este no puede tener la oportunidad. Pero entonces ahora este ejemplo imperfecto puede ayudarnos a ampliar un poco más el concepto de lo que Dios quiere que nosotros podemos tener en cuenta esta mañana. La palabra del Señor dice que hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios. Y es allí donde yo me preguntaba, ¿por qué Dios tiene que elegir al ser humano sabiendo cómo soy? Me miraba a mí mismo. Hacía esa revisión retrospectiva e introspectiva y decía, pero ¿por qué Dios tiene que elegirme a mí sabiendo que Él sabe cuántas veces le he fallado, sabiendo que desde los 10 años que tomé mi decisión del bautismo hasta este momento he cometido muchos errores? ¿Por qué Dios se permitió elegirme? Si hubiese estado esta elección en manos de humanas, pues lo más probable es que el ser humano sencillamente tienes una mala ocasión, tienes una mala racha, como dicen algunos por allí, sencillamente vete, tú no sirves. Pero en la participación de Dios y el concepto de Dios, la visión de Dios es totalmente opuesta a la del ser humano. Porque Dios dice, tuviste un mal rato, pero yo puedo ver en ti la obra del Espíritu Santo y puedo proyectarte a que seas exitoso en el nombre de Jesús. Es así como Dios comienza a ver al ser humano. Y estoy hablando aquí en esta ocasión a muchas personas que han fallado, a muchas personas que han cometido todos los errores de la vida. Y desde luego el escritor de la epístola en este momento quiere que todas las personas tengan en su pensamiento lo importante que es que sepan y entiendan que Dios los ha elegido, porque Él mismo fue elegido por Dios. Recuerden, aquella ocasión registra el apóstol Juan en su primer capítulo. Se presenta una experiencia maravillosa. Para avanzar dentro del contexto que estamos mencionando, Felipe va y le dice a su hermano, mira, hemos hallado al Mesías. Ahora Pedro se acerca y Jesús le cambia el nombre y todo lo demás. Fue elegido en esa ocasión y Pedro siguió caminando con Jesús. Comenzó a caminar con Jesús, caminó con Jesús, vio todas las experiencias con Jesús. Fue un discípulo bastante especial. Pudo caminar sobre el agua, desconfió, se hundió, la mano del Señor siempre estuvo allí. En alguna ocasión, capítulo 22, el versículo 31 del Evangelio de Lucas, dice la palabra del Señor que Jesús en una ocasión le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Qué bueno es cuando tenemos un Dios que se acerca y teniendo el previo conocimiento del futuro se anticipa al dolor, al fracaso tuyo y te dice, por favor, no tomes esa decisión. No vayas por ese camino porque es menester que hoy tomes la decisión correcta. Yo no sé cuántas decisiones inapropiadas estés por tomar. Yo no sé cuántas decisiones incorrectas hayas tomado en tu vida. Y podemos estar hablando a una cantidad de personas que han tomado malas decisiones, que por sus malas decisiones han perdido su familia, han perdido su trabajo, han perdido que es casi todo en la vida. Pero a pesar de que ustedes hayan cometido todos los errores de la vida, quiero decirles en el nombre de Jesús, que así como Pedro fracasó y lloró amargamente, registra el Señor en su palabra que en aquella ocasión, mientras los discípulos tenían en su pensamiento que era mejor volver a la pesca por el fracaso que habían tenido, porque habían dejado solo al maestro, apareció Cristo en la playa, ahora teniéndoles un exquisito banquete allí para compartir con ellos, y volvió a afirmar el llamamiento que había hecho a Pedro. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Le repitió 3 veces, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. De una vez el apóstol Pedro sintió que Dios lo estaba llamando de nuevo a ese ministerio especial que tiene que ver con la salvación suya y la salvación de muchas personas. Amigos y hermanos que nos escuchan, usted debe de tener en su pensamiento que pese a la condición espiritual como usted esté hoy, quiero decirle en el nombre del Señor que Dios, Cristo, lo ha elegido para que usted sea salvo en el nombre del Señor. Y miren, la primera pregunta con la cual nos introducíamos en esta reflexión era precisamente por qué Dios tiene que elegir al ser humano.
Y cuando hacemos esta pregunta, regularmente aparecen muchas apreciaciones y palabras, expresiones, diría yo de esta forma, buena forma, románticas. Porque Dios es un Dios de amor. Claro que es Dios de amor. Porque Dios nos ama. Dios nos ama, sí, Señor. Porque tenemos, por la gracia de Cristo Jesús, desde luego que sí. Porque Dios es un Dios misericordioso. Sí, todas esas apreciaciones son totalmente correctas. Pero hay algo que queremos identificar en la palabra del Señor. Miren cómo Dios dice en su palabra, por qué Dios elige literalmente a cada una de las personas existentes en este planeta Tierra. Yo creo que vaya conmigo al Salmo número 100. El Salmo número 100 nos dice algo completamente interesante. Y miren lo que dice inicialmente. Vamos a desplayarnos en algunos de los primeros 3 versículos de este Salmo interesante. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Si una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo Jesús entiende lo que dice este pasaje, por lo menos, debe de tener en cuenta que debe de cantar alegre al Señor. En muchas ocasiones logramos identificar a personas que están dentro de la iglesia y no cantan alegres, van con tristeza, con dolor, con angustia a la casa del Señor, y está bien ir. Pero entonces no están en la sintonía verdadera de la adoración. Muchas personas no están alegres cantándole al Señor. Cantan realmente, algunos los que cantan entre los dientes, y los que no cantan pues sencillamente tienen su mala cara y quizás los espíritus allí alborotados y su cara desfigurada y no quieren ni siquiera cantar a Jehová. Pero saben, hay algo totalmente interesante. El Señor pide que por favor canten alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Y aún más sigue diciendo, dice, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Hermanos y amigos, yo sé que cada uno de nosotros tiene problemas, tiene dificultades, está en ambientes de depresión, quizás está a punto de avanzar en unas situaciones complicadas para su vida. Pero yo quiero decirle en el nombre del Señor, que dice Dios, venid ante su presencia con regocijo, teniendo la seguridad que Él te escucha, teniendo la seguridad que Él te va a atender y que va a ayudarte a salir adelante de todas esas situaciones en las que has incurrido posiblemente. Y aún más. El último versículo, mire lo que dice, el versículo 3, yo quiero que lo lea conmigo. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, dice mi versión, y somos de Él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bendita es la palabra del Señor. Oiga, y este es uno de esos versículos que realmente me hace llenar de gozo y satisfacción mi corazón. Porque Dios dice en su palabra, reconoced primeramente. Reconocer, el reconocimiento, tenemos que hablar en este momento con esta expresión. Escuche por favor. La gracia preveniente y la gracia salvadora. La gracia preveniente tiene que ver con una gracia que Dios imparte a través de la obra de reconciliación del Espíritu Santo. Y es allí cuando el Espíritu de Dios comienza a hacer una obra previamente a la santificación en el corazón del ser humano. Es para todas esas personas que todavía no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Para todas esas personas que han cometido los errores de la vida y sienten dureza y flaqueza en su corazón. Hace poco estuvimos en cierto lugar predicando y íbamos en el colectivo de vuelta al lugar donde nos estamos hospedando. Iba tan solo con mi Biblia. Era un lugar particular y muy especial, donde no había que andar con muchos objetos por allí, exhibidos. Así que tan solo lo único que llevaba en mi Biblia, era mi Biblia y no más. Y entonces vamos en la buseta. Y entonces se suben pues muchas personas y allí al lado mío se sube otra persona, un joven. Y entonces el joven sentí que me estaba mirando y me estaba mirando y me estaba mirando. Perdón, pero yo entonces ya me entró la espinita. Yo dije, bueno, el hombre como que tiene algún asunto por allí. Así que agarré y apreté un poquito más mi Biblia y seguí tranquilo en realidad. Y dije, bueno Señor, lo que sea, estamos dispuestos a lo que tú quieras. Y entonces en una parada el joven llega y me llama, oiga. Entonces ya volteo a mirar. Sí, usted. Le digan, dígame. Yo quiero hacerle una pregunta. Bueno, yo no soy de acá, realmente no soy de acá, así que no sabría responderle. No es de acá. Yo quiero preguntarle si Dios me perdona a mí. ¿Perdón? Sí, es que miren, yo hace algún tiempo asistí a una congregación. He cometido muchos errores. Hoy precisamente me invitaron al cumpleaños de mi mamá
Y bueno, pues realmente volví a tomar, volví a hacer una cantidad de cosas que realmente yo regularmente no las hacía. Me siento terrible, me siento muy mal. Yo creo que usted me diga si Dios me perdona o no me perdona, o qué es lo que tengo que hacer. Y entonces es allí cuando mi corazón se llenó de gozo al responderle a este joven. Amigo, yo quiero decirle que el Señor Jesús te manda a decir que perdona tus pecados. Si hay un verdadero arrepentimiento, el Señor te manda a decir en esta hora, amigo que nos escuchas y nos ves, el Señor te manda a decir que perdona tus pecados. Pero entonces, ¿cómo es que las personas sienten? El Espíritu Santo comienza a tocar, el Espíritu Santo comienza a hablar a aquellas personas que se han alejado o aquellas personas que todavía no tienen el conocimiento pleno de la verdad. Aquellas personas que dicen, bueno, pero yo nunca he sentido esto y me siento súper terrible por haber cometido este error, por haber hecho esto, por haber tomado aquello. Entonces, esa es la obra preveniente o previa que hace el Espíritu Santo para el proceso de santificación. Es allí cuando el Espíritu de Dios comienza a tocar, es allí cuando el Espíritu de Dios comienza a motivarte que es necesario que puedas acercarte a Jesús, que Jesús perdone tus pecados, que Jesús restaure tu corazón. Y he encontrado a muchas personas en el camino que me dicen, yo quiero escuchar de Dios, yo quiero que usted me hable de Dios. Tenemos que definir que reconocer que el Señor es Dios tiene que ver con la obra del Espíritu Santo previo a la transformación que Él mismo está comprometido a hacer en el ser humano. Entonces, reconocer a Dios es totalmente importante. Pero el hombre, el ser humano, tiene que permitirse reconocerlo. El Espíritu de Dios te motiva, te impulsa. Y hay muchas personas hoy escépticas que dicen, bueno, hoy hay muchas personas que dicen, bueno, yo no creo en Dios. Otras personas dicen, bueno, los agnósticos. Una cantidad de personas, teologías y fundamentos, argumentos que tienen para definir quizás su condicionamiento o su predisposición al Todopoderoso. Pero Dios dice, reconoced que Dios, que Jehová es Dios. Él nos hizo y somos de Él. Quiero decirle en el nombre del Señor que Dios hoy te elige porque tú y yo somos pertenecientes al reino celestial. Él nos creó y Él se ha asegurado de morir por nosotros para redimirnos a aquellos, para redimir a todos aquellos que han creído en el poder de Cristo Jesús. El ser humano debe de entender y comprender que ha sido escogido por Cristo Jesús porque Dios reclama lo que le pertenece. Y la Biblia se permite desplayarse en esta misma apreciación. Yo creo que usted lea conmigo también aún mismo en el Salmo número 24. Es un salmo bien conocido por muchos. Dice el versículo 1 del Salmo número 24, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí no está señalando, no, de Jehová son los negros nomás, no, de Jehová son los blancos, no, de Jehová son los albinos. No, Jehová está diciendo de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que existe en la tierra le pertenece al Rey de los cielos. Y si le pertenecemos a Dios, entonces ya tendremos que cambiar la óptica de la forma como estamos viviendo. Yo creo que vaya conmigo a un pasaje bíblico donde estaremos varias veces ubicándonos esta semana, que es en el capítulo 43 del libro de Isaías. Libro de Isaías en el capítulo 43. Yo creo que lea el versículo 1 conmigo, por favor. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Isaías, el capítulo 43. Dice, pero ahora así dice Jehová, tu creador, oh Jacob, y tu formador, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y yo digo aleluya hacia el nombre del Señor. Porque mira, Dios dice en su palabra, hay elementos totalmente importantes en tan solo este pasaje. Dios dice que Él es el creador y Él también es el formador. Tiene que ver con una dirección totalmente semejante. Formar y crear pues van en la misma dirección. Pero Dios quiere que quede totalmente ratificado, confirmado en el corazón que Él es nuestro creador. Él nos hizo a nosotros. Y dice aún más, introduce más, no temas.
Hoy muchas personas viven en medio del temor. Hoy muchas personas viven en medio de los temores de la vida. Hoy muchas personas tienen miedo a la muerte. Hoy muchas personas tienen miedo a la oscuridad. Hoy muchas personas tienen miedo quizás a entrar a una iglesia. Muchas personas tienen miedo a muchas cosas. El ser humano hoy vive en medio del temor. Pero el apóstol Juan escribió que aquella persona que vive, el perfecto amor echa fuera el temor. Y es la presencia de Cristo Jesús lo que cambia, hermanos, la sintonía. Él dice, no temas porque yo te redimí. El concepto de redención tiene que ver, en este ambiente contextual, tiene que ver con que Dios cambió la posición en la que tú y yo estábamos. El capítulo 2 de la carta de Efesios, el apóstol Pablo se introduce diciendo, nosotros que anteriormente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, hermanos, pero apareció Cristo ahora para redimir al ser humano. Y en esa misma dirección me permito expresarlo de la siguiente manera. Dios, desde el mismo momento en que creó al ser humano, formó y tenía intencionalmente preparado para el ser humano una línea recta de vivir por la eternidad. Ese era el propósito intencional de Dios. Pero entonces desde el mismo, y tenemos que identificar el capítulo 1 de Génesis, que es un capítulo de bendición, donde Dios crea, forma y organiza todas las cosas. El capítulo 2 que confirma lo que ya ha hecho. Pero aparece también un capítulo 3 donde quizás muchos hemos incurrido, un capítulo 3 donde hemos flaqueado, un capítulo 3 donde le hemos fallado al Señor, un capítulo 3 donde quizás ni siquiera quisiéramos recordarlo. Pero en ese capítulo 3 aparece en ese preciso momento la apreciación de Jehová, que había dicho en el capítulo 2. Y el Señor había dicho, si tú comes o faltas a esta prueba de fidelidad que yo les establezco, entonces ustedes son, en otras palabras, merecedores de la muerte. Entonces el ser humano, en vez de seguir esa misma línea recta que Dios había planeado, entonces el ser humano en ese mismo instante comienza a descender impelidamente, hermanos, a la muerte. Pero entonces aparece el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, definiendo y presentándose como aquel que puede restaurar, aquel que puede colocar al ser humano en una posición semejante a la de él. Porque ahora es un pasaje que vamos a leer en un momento más, que tiene que ver desde luego con que aquellas personas que abrazan el sacrificio de Cristo Jesús, y yo te invito, mi amigo que nos escuchas, mi hermano que nos escucha, por favor, no sé en qué condición espiritual tú estés hoy, pero quiero decirte que hoy abraces la cruz de Cristo Jesús, abraza la oportunidad de salvación. No sé si has cometido muchos errores, si han sido pocos, pero indiferentemente como te sientas hoy abraza la salvación del Eterno, porque Dios quiere ver en su reino. Dios ha venido aquí, vino aquí, sufrió y padeció, finalmente murió y también resucitó y ahora intercede por ti y por mí en el santuario celestial. Pero quiere que tú hoy abraces, porque estás descendiendo y seguirás descendiendo hasta que no te aferres totalmente como Jacob en aquella noche, hasta que no te aferres totalmente del brazo auxiliador de Cristo Jesús. No podrás comenzar a ascender hacia la patria celestial, porque los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida se expresan en el capítulo 4, el versículo 18 del libro de Proverbios. Dios dice en su palabra: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta la clarear la mañana. Tiene que ver con que Dios quiere hacer un cambio sistemático con cada uno de nosotros. Quiere transformarnos de gloria en gloria, pero debemos de tener en nuestro pensamiento y en nuestro corazón que tú y yo le pertenecemos al Señor. Y aún más me gusta mucho cómo termina y concluye ese mismo pasaje. Dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre. Me gusta mucho eso, te puse nombre. Hoy en día mucha gente está aburrida del nombre que tiene. Sí, el otro día estaba haciendo una visita allí y vi algo que me llamó mucho la atención, que no lo veía desde mi niñez, hace poco en realidad. Y vi el almanaque Bristol. Hoy mucha gente tiene el nombre del almanaque. El nombre del santo aquel que cumplía en ese día, que cumplía en tal fecha y todo lo demás. Oiga, y hay nombres terribles. Bueno, en realidad complicados para nosotros. Dentro del contexto de que muchas personas se desenvuelven hoy, pues son nombres realmente agradables. Pero hoy mucha gente quiere tratar de colocarle ya un diminutivo o la mitad del nombre porque le da vergüenza. El nombre que sencillamente definieron sus padres, ese es. Ahora piensa en un nombre. Llega a mi pensamiento un nombre de una hermana que tuvimos la oportunidad de bautizarla hace poco en el lugar donde estuvimos. Y quiero enviarle un saludo si ella nos escucha o la familia o nos escucha en este momento. Su nombre es Baltasara.
Y entonces me decían, bueno, que le colocaron Baltasara en honor a el rey mago aquel, Baltasar. Entonces, como era mujer, entonces le colocaron Baltasara. Y entonces me hacía pensar, porque escuché muchos nombres en ese lugar, muchos nombres interesantes por allá particularmente. Imagínense que usted va con su hijo o su hija a ese lugar, a la notaría, a la registraduría, va a registrar a su muchacho. Y usted le dice el nombre al notario, a la persona que le va a recibir, le va a ayudar con esa gestión. Y usted le dice el nombre, no, se va a llamar así. Pero esa persona le puede decir, oiga, pero usted tenga piedad del muchacho. Mire que hoy existe el bullying, el matoneo y todo ese negocio. Por favor, cámbiale el nombre. Pero el papá sigue insistiendo, no, se va a llamar así. Por favor, cámbiale el nombre. Usted tiene que pensar en el muchacho y más adelante se va a arrepentir. Bueno, ¿le va a poner el nombre? Yo soy el que voy a pagar. ¿Le va a poner el nombre o no se lo va a poner? Yo voy a pagar, es mi hijo, y yo le pongo el nombre que a mí me parece. ¿Es así o no es así? Regularmente es así. El notario, el de la registraduría, no puede decir absolutamente nada. Puede tratar de alguna manera que piense sobre el tema, pero si ese es el nombre que tú definiste para tu muchacho o tu muchacha, ese es el nombre que va a tener por siempre, o hasta que se lo cambie. El ser humano debe de entender que hoy Dios dice, eres tan mío que yo me permití llamarte con mi nombre. Eres tan mío, eres de mi pertenencia. Esto se llama sentido de pertenencia. Eres tan perteneciente al reino celestial que Dios te llama con su nombre. Y ahora el ser humano debería no de preocuparse tanto de lo que Dios el Padre pueda pensar de nosotros, porque Dios el Padre piensa de usted y de mí lo que piensa de Cristo Jesús cuando nosotros hemos abrazado el sacrificio de Cristo Jesús y caminamos en pos de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Colosenses, el capítulo 3, el mismo versículo, dice que ahora nosotros estamos escondidos en Cristo ante la presencia del Padre Celestial. Así que lo que está viendo cuando el Padre está viendo aquí en la tierra y recibe esas oraciones, no ve al ser humano inmerecedor de todas esas bendiciones que regularmente expresamos al Señor en nuestras oraciones, sino que ve a Cristo a través de usted y de mí. Él lo ve a Cristo y dice, tú mereces esto y mucho más, y bendiciones hasta que sobreabunden recibiremos aquellos que hemos decidido entender y comprender que le pertenecemos al reino celestial. Hermanos y amigos, descendiendo un poco más en la reflexión, yo creo que comencemos a pensar qué tantas cosas nosotros hemos realizado, qué tantas cosas nosotros hemos hecho, sabiendo que nosotros le pertenecemos al reino de Dios. Y aún más, mire lo que dice el Señor, se pone un poquito interesante, más complicado en cierto sentido para algunas personas, porque aquí en la carta de Corintios, 1 Corintios en el capítulo 3, mire lo que Dios dice en su palabra. El capítulo 3 de 1 Corintios, el versículo 16 y 17 vamos a leer. Mire lo que dice Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿No sois templo? ¿Sois templo de quién? De Dios. Y el versículo 17 dice, si alguno, escuche muy bien, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros, alabado sea el nombre del Señor. Dios dice, tu cuerpo me pertenece a mí. Tú me perteneces a mí, todo lo que tú tienes, lo que vas a conseguir en algún momento me pertenece a mí. Lo que el ser humano debe de entender y comprender es que Dios dice, mira, ese cuerpo que va en la tierra es mío. Pero hoy en día tú vas a ver que muchas personas hacen todos los espíritus en el cuerpo como quieren. Entonces se ponen todos los tatuajes, el tatuaje de Shakira, el tatuaje de Daddy Yankee en la rodilla, y se hacen todo lo que quieren en su piel porque es su piel. Bueno, yo ya tengo los 18 años, aquí tengo mi cédula, aquí tengo mi contraseña y tengo mis asuntos. Bueno, yo ya puedo mantenerme solo, entonces yo voy a vivir como a mí me parece. Pues yo quiero decirle, irreverente, porque usted tiene que entender que usted no se pertenece a sí mismo. Dios le ha dado a usted la oportunidad de tener un cuerpo para que lo administre. Lo que usted viste, lo que come y lo que hace y lo que deja de hacer con su cuerpo, tiene que usted pedirle el consentimiento al Dios del cuerpo, al dueño del templo. Pero nosotros nos permitimos hacer con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, lo que mejor nos parece. Hoy en día tú vas a ver la
la particularidad que vemos, la diversidad que vemos de jóvenes y señoritas. Hay algunas que se parecen más a Shakira en su forma de vestir. Hay algunos que se parecen más a Wisin y Yandel, a Daddy Yankee, todos estos hombres. Bueno, porque tienen la gorra allí plana y tienen tremendos cadenones y toda esa cantidad de cosas. Le pregunto, ¿a quién se debe? Si usted le pertenece al reino celestial, ¿a quién se tiene que parecer? En algún momento o algún día, quizás algunos de los que están escuchando han visto a mi padre. Y regularmente han dicho, oye, pero es que es la misma cosa. Es igualito al papá. Es igualito, y mira cómo camina, y mira cómo habla, y una cosa y la otra. Porque dicen, no, es que ustedes son parecidos. Y claro, tengo que parecerme a mi papá. Y entonces mi papá anduvo correcto en la tierra, pues yo ni más ni menos puedo andar correcto aquí en esta tierra. Y así mi padre o el padre de alguno de los que nos está escuchando haya cometido todos los errores de la vida, tienes la oportunidad hoy de no hacer lo mismo que hizo tu padre, sino ser semejante al Padre Celestial. Y Jesús dijo en aquella ocasión, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el contexto de la perfección tiene que ver con una conducta meritoria de participar en las mansiones celestiales. El Todopoderoso quiere que tú y yo cuidemos nuestro cuerpo, amigo, porque ese cuerpo le pertenece a Dios. Tienes que pedirle a Dios el consentimiento de hacer o deshacer. Por eso le hemos acostumbrado a nuestros niños y también nos hemos habituado nosotros a orar por lo que vamos a comer, ¿no? No, espérese, vamos a dar gracias, vamos a orar. ¿Cuántas oraciones quizás ni siquiera han sido respondidas y dado bendición Dios por lo que algunos quizás todavía siguen comiendo? Porque nos gusta, porque nos place, nos complace y demás. ¿Será que Dios puede bendecir eso? Lo que nosotros, la forma como nosotros nos vestimos. Mi esposa es testiga hoy. Definimos desde hace algún tiempo pedirle mucho al Señor. Y las veces que tenemos la oportunidad de ir a conseguir una camisita o algún asunto por allí, yo le oro al Señor. Créame que le oro al Señor. Le digo, Señor, ¿qué es lo que tú crees y consideras que debo de colocarme? Porque a Dios le interesa mucho esto. Y si a Dios le interesa, pues entonces desde luego que hay que estar marchando en la sintonía de lo que Dios está esperando que nosotros podamos hacer. El siguiente pasaje bíblico se encuentra en 1 Corintios también, capítulo 6, el versículo 19 y 20. Mire lo que dice el Señor. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Habéis sido comprados por precio, hermanos y amigos. Tenemos hoy la oportunidad maravillosa de vivir en sintonía con el reino celestial. Has cometido todos los errores de la vida, pero hoy Dios te dice, tú me perteneces, te llamo como de mi nombre y quiero que hoy vivas para el reino celestial. Yo no sé cuántos errores hayas cometido en el transcurso de tu existencia y no sé en qué condición puedas estar hoy. Puedes sentirte afligido por las influencias del enemigo y puedes sentir que Dios no escucha tus oraciones, puedes sentir que Dios no va a responderte, puedes sentir que realmente ni para qué vas a la iglesia, puedes sentirte que hoy, Dios, ¿qué va a perdonarte si tantas veces le has pedido perdón por el mismo asunto? Pero yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesús, que hoy Dios te llama y te recibe porque Él quiere verte en el reino celestial. La razón primordial es porque tú y yo le pertenecemos a Cristo Jesús. Queremos descender y concluir con esta reflexión, con este siguiente pasaje. Dice la carta de Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, el capítulo 2. Es un pasaje que vamos a utilizar en esta semana también de nuevo. Mire lo que dice segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación mediante la obra santificadora del Espíritu, la fe y la verdad. Dios nos eligió para salvación. Dios elige al ser humano porque desea que el ser humano participe de la experiencia salvífica que tan solo encontramos en la presencia de Cristo Jesús.
Qué bueno que los estándares de medición de Dios son totalmente opuestos al estándar de medición que tiene el ser humano. Porque Dios sí puede ver lo que hay en el corazón. Porque Dios no discrimina a nadie. Y Dios acepta y recibe a los que con un corazón sincero se permiten acercarse a Él. Amigos y hermanos que nos escuchan y nos han escuchado durante este momento, quiero decirles que Dios les ama. Quiero decirles que Dios tiene un plan establecido para cada uno de nosotros. Pero lo que usted y yo debemos de hacer hoy es abrir nuestro corazón y darnos la oportunidad de vivir de acuerdo a la voluntad del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Recibe por favor la oportunidad que el Espíritu Santo te ofrece hoy de seguir siendo miembro de la familia de Dios, que es allí donde concluimos, No podemos concluir esta reflexión sin leer este pasaje. Y si usted entiende este pasaje, yo espero que usted diga aleluya donde está allí. Dice Efesios el capítulo 12, el versículo 19, por favor. Así que ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Dios espera que hoy te sigas sintiendo como miembro de su familia. Recuerda que en aquella ocasión aquel hijo pródigo volvió a casa y el padre gustosamente lo pudo recibir porque él tenía su nombre, su apellido y todo lo demás. Puede cometer muchos errores, puede haber flaqueado en muchas ocasiones, pero en medio de los cerdos en los que estés hoy, en medio de la podredumbre en la que te hayas incurrido, hoy quiero decirte que el Señor quiere que tú sigas siendo miembro de su familia. La invitación que queremos hacer es para todos aquellos que han entendido en esta ocasión que es necesario volver de nuevo a casa. Sé que hay muchos que han tomado decisiones precipitadas, se han alejado del redil del Señor, se han permitido experimentar porque no experimentaron cuando eran muchachos y muchas cosas y demás. Hoy, en el lugar donde estás, en la condición como te encuentres, el Señor te llama y te invita para que hoy tú también decidas ser miembro de su familia, porque Dios decidió que tú eres de su reino. Tu ciudadanía, nuestra ciudadanía, ya está en el reino celestial. Así que abramos nuestro corazón y vivamos de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso Dios. Allí donde estás, recibe esta invitación de parte del reino celestial, porque Dios hoy te manda decir que todavía eres miembro de su familia. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, estamos hablando a muchas personas que han cometido errores, a muchas personas, Señor, que se han apartado quizás de tu redil. Han vivido y siguen viviendo de acuerdo a los criterios humanos, pero no de acuerdo a la perspectiva divina. Queremos colocar a esas personas que hacen con su cuerpo, con su vida, lo que mejor les parece. Pero quiero pedirte en el nombre de Jesús de Nazaret, que hoy ellos puedan entender y comprender que su ascendencia se encuentra en el reino de los cielos. El Todopoderoso, el Padre, les reclama como miembro de su familia, que acepten el sacrificio de Jesús y vivan de acuerdo a la obra reconciliadora que tan solo la puede hacer el Espíritu Santo. Gracias por tu oportunidad maravillosa, Espíritu de Dios, que nos ofreces de escuchar tu voz y saber y entender que pese a lo que hayamos hecho y cómo estemos, también hoy nos llamas para que sigamos siendo miembros de tu familia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven,
toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir